Muchísimas gracias, muy buenos días a todos quienes nos acompañan en este diplomado por los ODS. Mi nombre es Lorena Terrazas y hoy les voy a estar acompañando con esta exposición sobre la relación que existe entre las ONGs y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, principalmente considerando de que es una relación muy necesaria. Como para hacer una brevísima introducción, soy boliviana, estudié Relaciones Internacionales, me encanta el tema, estoy muy comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible porque considero que son una oportunidad y esta agenda de desarrollo justamente nos está abriendo las puertas para generar mayores alianzas, ¿no? Y hoy vamos a ver entonces esta temática. Les pido por favor que presten muchísima atención porque si bien las ONGs por mucho tiempo considero han sido actores importantes en la escena internacional y en los espacios también nacionales y locales, muchas personas todavía no logran entender tal vez en los roles, la relación directa que existe con la Agenda 2030 y hoy día vamos a introducirnos a este mundo fantástico del tercer sector que son las ONGs. Por un lado, entonces, es importante y me atrevo a definir de que si bien estos actores de los cuales les menciono, el Estado sigue siendo parte principal, porque, bueno, uno, que tiene una característica única que es la soberanía como estados nacionales y gobiernos a nivel internacional, pero también existen otros actores en la escena, es decir, los organismos internacionales, las ONGs, las empresas, la academia, las universidades, etcétera. Y justamente en ese posicionamiento, es importante entender que las ONGs como actores han sido muy relevantes en la historia a nivel internacional, mundial y en los diferentes estados, tanto en América Latina y Centroamérica. Por ende, también es importante conocer un concepto relativo a las ONG, qué significa y qué vienen a hacer. Primeramente, entonces, entender que estas ONGs tienen un posicionamiento y las ONGs se entiende como ONG, describiendo su sigla, hace referencia a una organización no gubernamental, es decir, se trata de entidades que son de iniciativa social, con fines normalmente humanitarios, que son independientes, que tienen una de la administración pública, es decir, al decir ONG, automáticamente estamos hablando de organismos u organizaciones no gubernamentales, de orden privado, de carácter jurídico independiente, y que también en su mayoría tienen un afán no lucrativo, ¿no? También tienen diversas formas jurídicas y eso es importante porque eso va a variar de estado a estado. En el caso de los estados nos corresponde averiguar qué formas jurídicas tenemos y en todo caso las más comunes o las más difundidas son las asociaciones, las fundaciones, las cooperativas y hay una que otras formas tal vez más híbridas, ¿no? De los centros de investigación y otros, pero todos ingresan en la categoría de ONGs porque son no gubernamentales y no dependen directamente de ningún tipo de orden público o institución pública en todo caso, ¿no? Entonces, entendiendo este concepto inicial de las ONGs, simplemente a manera de introducción también es importante entender que la mayoría de las ONGs tienen como comunes denominadores, entre ellos un directorio, normalmente tienen también especies de espacios de toma de decisión como asambleas y otros. Normalmente también las ONGs tienen un representante legal, que es el que jurídicamente los vincula con el Estado y con otras dependencias, y también tienen una parte operativa, que es la que ejecuta proyectos, ¿no? Porque esa es la esencia en realidad de las ONGs. También muchas ONGs se caracterizan por tener programas o proyectos con voluntarios que promueven el desarrollo de sus diferentes iniciativas. Y una de las grandes preguntas que siempre surgen, ¿no? ¿Cómo se financian las ONGs? Es importante entender que a lo largo de la relación que ha existido entre la cooperación internacional y el tercer sector, que son las ONGs, ha existido este diálogo, esta interacción desde las miradas de cooperación internacional, por ejemplo, clásicas, financieras, técnicas. Hay otros tipos también de cooperación que se va, algunas cooperaciones internacionales o cooperaciones oficiales de los estados han realizado ONGs a través de voluntarios internacionales también. Existe también la posibilidad de recibir donaciones, puedan ser estas también donaciones económicas o en diferentes aspectos, es decir, que también pueden donar algún tipo de cosa
referido esto a un bien, puede ser mueble, inmueble. También existe otra mirada que es la recaudación de fondos locales, porque sabemos que también la cooperación internacional a nivel global ha ingresado en una recesión y una afectación por la crisis constante que hay económicamente. Entonces también las ONGs a nivel internacional han comenzado a desarrollar estrategias de autosostenibilidad, por ejemplo, donde van buscando iniciativas diversas para no depender exclusivamente de estos fondos de cooperación que muchas veces ya no están llegando y que tal vez, por ejemplo, lo que ha pasado en América Latina se han priorizado una mirada muy profunda hacia el sector principalmente o la región en todo caso del África, ¿no? Y ha dejado un poquito de lado América Latina. Entonces, en ese aspecto es importante entender que también las empresas han desarrollado cooperaciones tal vez más directa a través de la responsabilidad social empresarial para ayudar a diferentes iniciativas de las ONGs. Por otro lado, también es importante ver que hay asuntos y temas prioritarios que han estado en la agenda de las ONGs a nivel internacional y a niveles locales también. Por ejemplo, el gran tema o el gran tópico que se ha abordado son los derechos humanos, el medio ambiente, la educación, tecnologías ya en una agenda un poco más moderna, pero también hay grandes grupos movilizadores o grupos de objetivos con los cuales se ha trabajado desde las ONG, por ejemplo, los niños, niñas, adolescentes, los jóvenes, las mujeres como tal en situaciones vulnerables, los pueblos indígenas que hoy por hoy son un actor súper relevante en la escena internacional y por lo cual las ONGs también han tomado cartas en el asunto, ¿no? Entonces es importante entender que todo esto se ha realizado también con un enfoque macro de los derechos humanos y así vamos a ver también de que existen diferentes ONGs a nivel internacional. Hay ONGs muy conocidas como hay otras de iniciativa mucho más local. Hay ONGs internacionales también en su categorización. Por ejemplo, aquí vemos algunas de las ONGs que están en la escena internacional constantemente, ¿no? Con campañas, por ejemplo, Amnistía Internacional referida a los derechos humanos, WWF, muy conocida por su acción por el clima, por el medio ambiente, Plan Internacional, que tiene más una mirada de apoyo a los derechos de las niñas, niños, adolescentes, Survival, que es un movimiento global por los pueblos indígenas, y así sucesivamente tenemos varias iniciativas de ONGs que se relacionan con causas específicas o que han tenido una participación histórica a nivel internacional. También es importante en ese aspecto, y ya vamos ingresando en materia, ¿cuál es la relación que se traza entonces entre las ONGs y los ODS? Si bien ustedes han podido apreciar la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y disgregarlos y entenderlos, es súper necesario entender cuál es la relación entre las ONGs y los ODS. Uno, que los ODS nos plantean una agenda de desarrollo, por lo cual las ONGs son los actores principales, diría yo, o uno de los más relevantes para tomarlas en cuenta y alinearse a estos objetivos de desarrollo sostenible desde los proyectos que ya se tienen. Y eso lo vamos a ir viendo también como una estrategia que ha surgido desde varias voces, ¿no? También existen temas prioritarios que coinciden y hacen un cruce entre las agendas de las ONGs como entre los objetivos de desarrollo sostenible, ya que si bien los ODS reciben apoyo a nivel público, incluso deberían recibir a nivel público inversión social, etcétera, esto puede muy bien plantearse con la agenda que tienen ya las ONGs trazadas. Considero de que esta relación también se constituye en una oportunidad de sinergia y como les decía al principio, tal vez en un alineamiento propiamente dicho entre los proyectos que ya existen en las ONGs y los ODS como tal. También es importante entender de que las ONGs, tal vez en su esencia general, tienen un enfoque de la agenda de los derechos humanos y la han continuado con el paso del tiempo. Por esto es que se tiene en cuenta también a las poblaciones más vulnerables y esto concuasa o se relaciona directamente con el gran lema o propósito de la Agenda 2030, que es no dejar a nadie atrás. Por eso es que justamente se relacionan e interrelacionan muy bien las ONGs y los ODS como tal, ¿no? Parte también de esta relación es importantísimo entender de que
Las ONGs como tal tendrían entonces un papel crucial en el cumplimiento de la Agenda 2030, al igual que todos los actores sociales, públicos, privados, gubernamentales, pero es así que las ONGs como tal tienen una característica, ¿no? Y también lo vamos a ir mostrando, es que si bien se interrelacionan con los ODS, también es importante promover de manera más amplia y abierta y fomentar estos proyectos conjuntos con otros sectores. En este caso hablamos de la academia, nos referimos también a empresas y otras estrategias que pueden surgir de esta relación entre las ONG y otros actores. También es importante hacer énfasis en que la Agenda 2030 como tal tiene objetivos definidos, que ustedes los han estado viendo, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero que a diferencia de anteriores objetivos, y en este caso nos referimos a los ODM, que son los objetivos del milenio, estos ODS han sido mucho más socializados, trabajados desde los sectores vulnerables, desde los sectores de sociedad civil, y por eso representan un reto muy importante para la humanidad, porque son acuerdos a los que se han llegado a través de gobiernos, ciudadanía, como les decía, sociedad civil, academia, entre otros. Por eso es que también se vuelven mucho más legítimos y es una agenda imperante para todos y todas. Y debemos trabajarlo desde esa mirada. También es así que para las ONGs se traza un nuevo paradigma a través de esta Agenda 2030 y si bien supone que debemos entenderlos como una especie de alianzas que ya se van a ir generando naturalmente entre varios sectores. Históricamente las ONGs también se han aliado entre ONGs, ha existido un relacionamiento mucho más de manera endógena, es decir, hacia adentro de las ONGs. Era como mucho más natural entender esas alianzas, pero hoy por hoy es importante ampliar esa mirada y también tomar en cuenta a todos estos actores. Si bien ya han transcurrido 5 años de la implementación de la Agenda 2030 y nos queda todavía 10 años en esta década de acción, es importante entender que los ODS prácticamente están dentro de nuestra agenda, tal vez implícitos, pero no los hemos visibilizado como ONGs y por eso hoy día les voy a presentar también algunas estrategias de que si alguien o varias personas están siendo voluntarios, están trabajando ya en este sector de las ONGs, pueden también tomarlos en cuenta y son parte de una estrategia global para entender cuál es la relación e implementar los ODS desde las ONGs. Parte de esto también es importante mencionar cuál es la relación, mucha gente se pregunta, ¿no? ¿Cuál es la relación que existe entre las Naciones Unidas, la Agenda de Desarrollo y las ONGs? Principalmente es importante acá recalcar, porque muchas personas no conocen tal vez esta información como tal a detalle, las Naciones Unidas tienen un comité encargado de organizaciones no gubernamentales. Es por eso que a través también de resoluciones del Consejo Económico Social del ECOSOC, a partir del año ya 96 se va formalizando el registro de ONGs en Naciones Unidas. Ustedes pueden ingresar, buscar, acá yo les dejo algunos links también para que se puedan nutrir en esta información. Y es así que las Naciones Unidas, luego de hacer diferentes comités consultivos y aprobar que una ONG ingrese en el estatus consultivo ante el ECOSOC, puede ya tener participación de diferentes eventos, también participación en la Asamblea General. Obviamente su rol o el rol de las ONG está restringido a la voz y la participación como tal plena, ¿no? Porque sabemos que las Naciones Unidas son una entidad absolutamente, son un organismo internacional, son un foro mundial que representan a los gobiernos. Y ahí las ONGs tienen una participación activa, pero a la vez limitada por los espacios, por la normativa interna de las mismas Naciones Unidas, pero ya es un paso muy grande tener estatus consultivo. Yo los animo a investigar un poquito más este punto porque me parece muy relevante. Muchas de las personas no saben cómo acreditarse, no saben cómo ingresar al proceso internacional de Naciones Unidas y este es el camino en realidad que deberían seguir para ser parte plena como ONGs observadoras o como ONGs con estatus consultivo ante el ECOSOC. Ahora, hay otras entidades o hay otros mecanismos de Naciones Unidas que tienen un propio registro, pero cada mecanismo te va dando las pautas y te va diciendo por dónde debemos seguir, pero en general ya tener un estatus consultivo es muy, muy importante. Y no todas las ONGs saben esto, y no llegan a registrarse y en realidad piden requisitos específicos que todo lo pueden ver a través de
los enlaces principales y oficiales de las Naciones Unidas. No tiene costo, es absolutamente, pero sí hay que esperar un tiempo determinado a que se reúnan los comités y aprueben este estatus consultivo. También es así que parte de estas iniciativas es muy importante y relevante para quienes no conocen esta iniciativa global, que valga la redundancia, es el Pacto Global o el Pacto Mundial. Es una iniciativa que nace de las Naciones Unidas a partir del año 2000, justamente con el anterior secretario de las Naciones Unidas, ahora ya él fallece, Kofi Annan, a partir del año 99, llama en el Foro Económico Mundial a promover una iniciativa que interrelaciona en primera instancia a las empresas y los derechos humanos con estándares laborales, tiene principios específicos de transparencia, anticorrupción y medio ambiente. Es así que en el año 2000 entra en vigencia lo que hoy por hoy se conoce como el Pacto Global o Pacto Mundial. Pero este pacto global ha avanzado con todos estos años, ya tenemos 20 años de pacto global y el pacto global se ha desplegado casi en todos los países donde existen sistemas de Naciones Unidas, donde este pacto global principalmente ahora nos propone acciones específicas para que las empresas y también las ONGs puedan desarrollar a plenitud los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Parte de ello también es que justamente hay que entender que las entidades de sociedad civil y específicamente las ONGs van a contribuir a la consecución de la agenda, llevando a cabo programas, proyectos, lo que hemos comentado al principio, pero también este tipo de acciones sin duda van a tener un impacto positivo en las ODS, en los ODS, pero ¿dónde está también como la llave para entender esto o también poder avanzar? Que tenemos que evaluar ese desempeño y también tenemos que reportar. Y es así que hoy día les voy a presentar parte de las estrategias en las que podemos ya insertar a la relación entre las ONGs y los ODS. Principalmente también es relevante revisar la meta 17.17 porque principalmente se basa en la reflexión de la relación entre la sociedad civil como actor principal para llevar a cabo la Agenda 2030, pero también en concreto esta meta indica que la necesidad, indica y señala la necesidad de fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas público-privada, es decir, que la sociedad civil puede aprovechar este espacio y esta experiencia para justamente incluso captar fondos, realizar proyectos de mayor impacto. Es por eso que les voy a recomendar y les voy a mostrar 5 pasos del Pacto Global, donde hace énfasis y hace una recomendación hacia las ONGs para poder implementar los ODS. Uno, entendiendo primero los ODS, porque la mayoría o gran parte en realidad de las ONGs todavía no se ha sumado al trabajo con los ODS porque no los conoce tal vez a profundidad o no está familiarizado. También es importante como un segundo paso definir las prioridades donde nos vamos a centrar como entidades gubernamentales. Y también en ese sentido vamos a entender cómo justamente estas iniciativas nos tendrían que llevar a comprender el tercer paso, que es establecer objetivos mucho más específicos y también hacer, como les decía, este cruce entre las agendas, es decir, entre la agenda que tiene la organización y la agenda 2030 de desarrollo que ya tenemos a nivel global. Y también así el cuarto paso ya es la integración entre la sostenibilidad dentro de la gestión interna de las organizaciones y como último paso, reportar y comunicar. Como les decía, muchas ONGs también ya tienen acciones específicas, pero no las están reportando y no las están tal vez promoviendo para que otras ONGs puedan ver esos ejemplos. Y eso es súper importante, porque si no, no se llegaría a un avance pleno, ¿no?, del cumplimiento de los ODS. En ese sentido también es importantísimo comprender que se debe incorporar un mensaje dentro de las ONGs desde campañas comunicacionales, incidencia pública. Si bien el primer paso nos habla de entender los ODS, ¿cómo yo voy incorporando eso a mi organización no gubernamental? Uno, con mensajes claros,
alineando mis eventos o mis jornadas, mis trabajos, mis proyectos a estos ODS y también llevando, por ejemplo, a cabo los días de acción D o los días internacionales clave, que las Naciones Unidas ya ha trazado una agenda global también de días internacionales, lo cual nos ayuda a visibilizar las problemáticas y a trazar nuevos proyectos. También es así que hago mucho énfasis y recalco en el tema de crear alianzas estratégicas, porque eso es súper importante porque nos interrelaciona con los gobiernos, con las instituciones educativas, con las empresas y otras ONGs que también trabajan las temáticas que puedo estar trabajando yo desde mi ONG. También es así que el paso número 2 es entender y definir las prioridades, porque tampoco, y eso es importante darlo a conocer, nosotros como ONG o como una ONG local o como una ONG internacional, no vamos a lograr cumplir con todas las metas, con todos los objetivos, con todos los ODS, pero sí vamos a definir las prioridades y vamos a analizar y vamos a mapear el impacto de la organización en los ODS y en los proyectos que ya estoy llevando a cabo. Por eso es importante también ser selectivo y priorizar los indicadores y es así que también puedo recopilar los datos referidos a los proyectos que ya estoy implementando. Entonces, eso como un segundo paso para entender y definir las prioridades como tal. También así, el tercer paso en realidad hace énfasis y muestra que se deben establecer objetivos y también estos objetivos deberán ayudar fundamentalmente a promover estas prioridades que ya se seleccionaron en el anterior paso. Por un lado, también establecer objetivos específicos, medibles y con límites de tiempo. Porque si bien entendemos que, por ejemplo, algo que es muy recurrente en los proyectos con las ONG es que todo tiene un cronograma y un tiempo específico. Entonces, por ende, si yo voy a trazar el cumplimiento de algún objetivo de desarrollo sostenible, sería bueno que yo lo mida el impacto con un tiempo también determinado y anunciar públicamente los compromisos ayuda mucho a motivar a otros sectores de la sociedad a que se sumen a la Agenda 2030. Como les decía, hay muchas ONG, muchos actores que ya tienen trabajo previo en los ODS, pero no lo anuncian, no lo dan a conocer, no están trabajando mucho el aspecto de comunicación y esto limita también las alianzas posteriores. Como punto o paso número 4, es clave integrar la sostenibilidad dentro de la gestión interna de la organización. ¿Por qué? Porque se deben integrar los ODS también hacia adentro, no solo mostrar las acciones por fuera, sino también hacia adentro de la organización. Por ejemplo, hay organizaciones que pueden, a través del objetivo 2, por ejemplo, de hambre cero, hablar de seguridad alimentaria, y si brindan, por ejemplo, se me ocurre alimentación a sus trabajadores, se podría también trabajar en mejorar esa condición como una seguridad alimentaria hacia adentro de mi ONG, de mi empresa, del sector en el que yo esté trabajando. Es un ejemplo. Pero también es súper importante como ONG identifiquemos qué alianzas se están trabajando. Hace tiempo en Bolivia se iniciaron algunas alianzas por la niñez, por ejemplo, y hay varias ONGs que trabajan el aspecto de niño, niña, adolescente, entonces se podría generar una alianza súper importante, o lo propio, el trabajo con las mujeres y violencia. Hay muchas alianzas de ONG o del tercer sector en contra en realidad de la violencia, entonces por eso es importantísimo que las ONG no tengan una participación aislada o súper puntual, sino más bien se extiendan en sus alianzas para poder lograr mayores objetivos ambiciosos y también puedan tener mayor impacto. Es así que también se hace referencia a el paso número 5 que menciona el Pacto Global, que es reportar y comunicar. ¿Por qué se hace énfasis en esto? Porque los ODS van a permitir a las organizaciones que se pueda reportar también información sobre su desempeño en el logro de la agenda. Si bien, y eso quiero ser muy enfática y clara en ello, los llamados a reportar sus acciones son los gobiernos, eso no excluye un reporte, un informe adicional, un anexo que podamos presentar como entidades no gubernamentales o de la sociedad civil, porque también comunicar este progreso y esta contribución a los ODS va a mejorar los indicadores a niveles de gobiernos y a nivel internacional, también va a visibilizar el trabajo de mi organización en este tema. Por eso es que los ODS también nos van a proporcionar un lenguaje común para este proceso de comunicación y van a permitir comparar las contribuciones, ya que tenemos indicadores muy específicos y determinados. Entonces podemos hacer
ese, nuevamente digo, ese cruce entre agendas y por otro lado ese alineamiento a los ODS, pero también el reporte correspondiente de cómo mis proyectos como ONG internacional, como ONG local, nacional, en el caso que corresponda, mi proyecto también puede contribuir a mejorar los indicadores de mi país y también a nivel internacional. Entendiendo entonces esos pasos que se han revisado, las reflexiones vienen muy de la mano con este rol relevante que considero que las ONGs cumplen. Tal vez no se las ha visibilizado de esta forma, pero sí son muy importantes. Y la relación entre las ONGs y las ODS es una relación necesaria, casi de sobrevivencia entre ambos, porque los ODS no pueden avanzar sin la imperante y la importante presencia de las ONGs. Por eso es que estos roles de las organizaciones no gubernamentales son esenciales para cumplir, uno, funciones de sensibilización, formación, incidencia política, incidencia pública, para que se puedan alinear también los poderes públicos a la Agenda 2030. Pasa que en algunos países se ve mayor visibilidad de la Agenda 2030 y de los ODS por parte de la acción gubernamental, pero en otros países no es así, y más bien al revés, las ONG están mucho más comprometidas y más conscientes de esta agenda, entonces las ONG ahí tienen un rol preponderante para traer hacia la agenda pública y viceversa, ¿no? Se tienen que estar conectando. Entonces, las organizaciones de la sociedad civil son un excelente canal de comunicación para trasladar o para transmitir este mensaje de la Agenda 2030 también de la Agenda 2030 hacia la ciudadanía, porque la ciudadanía espera retroalimentarse y si bien la ciudadanía investiga, está presente, también las ONGs pueden ser una bisagra en esta relación, ¿no? Y a través también de estas acciones las organizaciones pueden aumentar el conocimiento de la agenda, la movilización que se puede crear positivamente desde la sociedad y también serían un paso esencial para lograr esta consecución. Parte también de lo que quiero dejarles como una reflexión el día de hoy es de que las ONGs y los ODS como tal son muy importantes, vuelvo a recalcar, la Agenda 2030 se convierte en una oportunidad de acciones, pero las ONGs tienen particularidades muy importantes porque han tenido en algunos países la capacidad de llegar donde el Estado no ha llegado. Y es así que por eso siguen en vigencia, siguen siendo un actor clave en el desarrollo. Las ONGs también tienen procesos mucho más rápidos, es decir, al relacionarse con la cooperación internacional, tienen un proceso mucho más rápido en el sentido y eficiente en el sentido tal vez de asignación de recursos, de ejecución de proyectos, de reporte de estos proyectos, entonces se vuelven un actor mucho más eficiente en ese aspecto, que a veces en el Estado se carga un poquito más este tema y los tiempos no son los mismos y a veces tenemos que esperar tiempos políticos o agendas políticas prioritarias. Por ello es que también las ONG son actores para la incidencia directa, tanto política y pública, que podemos hacer desde una ONG con campañas digitales, con alianzas, con diferentes acciones que nos permiten operar mucho más rápido desde este tercer sector. Y por último, también las ONGs representan en realidad o son parte de demandas legítimas desde la sociedad civil, es decir, que esta agenda de desarrollo se casa muy bien con estas demandas que nacen de la sociedad civil y que se canalizan a través de las ONGs porque ya son entidades gubernamentales con personería jurídica, con institucionalidad, con estructura y son sociedad civil organizada. Así que parte de todo lo que yo les he querido mostrar en esta presentación es justamente la importancia y la relación directa que puede existir y que debería existir entre las ONG y la Agenda 2030 y por ende los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estamos ante una década de acción muy importante para todos los actores. Por eso llamo a la reflexión, a la acción, a la movilización de todos quienes estamos incluidos en esta Agenda 2030 y desde el rol que nos toque ejecutar o que nos toque liderar, deberíamos estar tratando de no solamente alinear nuestros objetivos a los ODS, sino también tratando de medir, tratando de reportar estos objetivos porque son de suma relevancia.
Por ello es que también quisiera hacer este llamado, felicitar a la iniciativa internacional de promotores ODS y en El Salvador especialmente que están desarrollando este diplomado, porque si bien esta red internacional ya se ha convertido en un movimiento ciudadano comprometido con la nueva agenda de desarrollo, necesitamos a jóvenes, necesitamos a la academia, necesitamos a las ONGs en todo este movimiento. Por eso los llamo muchísimo a que no solamente este es un primer paso de formación, pero también vendrán luego pasos ya de acción. Y para que tengamos acciones de impacto, proyectos de impacto, tenemos que estar conscientes de lo que significa esta agenda de desarrollo. Con ello yo dejaría abierto el espacio y también a través del diplomado y quienes están liderando esta lindísima iniciativa, importante iniciativa, también dejar algunos contactos para que si existen algunas consultas las puedan hacer por ese medio. Muchísimas gracias.